Buenas a todos. Otro jueves más con el Inside de Star Citizen. Buenas Randur, buenas Javichu, buenas Malísima Mala, buenas Ray Roger, buenas Lotter, buenas señor Chinarro. Pues dentro asunto. There's a saying amongst prospectors. Go out looking for one thing, and that's all you'll ever find. Since the introduction of mining as an occupation in Alpha 3.2, the Mist Prospector has been the only ship-based option anyone could find in the Star Citizen universe. But all that changes in the upcoming Alpha 3.8 with the addition of the marvelous multi-crew mining vehicle, the straight-to-flyable ARGO Mole. Vale, pues dice que hay un dicho que entre los buscadores de oro y demás, no supongo, prospectors, que si buscas algo solo encontrarás ese algo, ¿no? Y dice que bueno, que hasta ahora solo ha habido el tema de la prospector en el juego, pero que pues ahora pues hay una opción nueva que es la ARGO Mole, que además es la traducción que la ha pasado por ahí uno de las personas GBB, que es un topo, ¿vale? En español es topo. Buena molécula. Aquí viene tu nave, la MOL. The ARGO Mole is a multiplayer mining ship standing for Multi-Operator Laser Extractor, or Excavator, however you feel. There's a lot more style to it than I expected from an industrial ship. It's got a distinct shape to it. A ver, un segundito, lo voy a dar un poco para atrás, que se me ha pillado aquí el audio y no me he enterado. A ver. ARGO Mole. The ARGO Mole is a multiplayer mining ship standing for Multi-Operator Laser Extractor, or Excavator, however you feel. Dice que el ARGO Mole es una nave multitripulada para el tema de el mineo o la excavación, como prefiramos. There's a lot more style to it than I expected from an industrial ship. It's got a distinct shape to it and it's got a lot of cool little details to look at as well as the overall silhouette of it. Dice que tiene un estilo industrial y tiene unos detalles molones, incluso pues también lo que es la silueta entera de la nave, que es llamativa. So we took a lot of design features from some of the earlier ships, the MPUV, the SRV. It's familiar, there's some familiar shapes. The shape of the hood, essentially on the top, the shape of the engines, the intakes, and it's, you know, it's like we do with all our manufacturers. We try and sort of take that DNA that we've now worked out. Dice que tiene muchas cosas con el tema de las ARGO y pues en el tema de los intakes, pues, de las formas en general, la parte de la cabina, que tratan de transmitir, como hacen con todas las marcas, ese ADN, ¿no? de cada marca. En este caso es ARGO. And feed it through all our ships. My favourite bit of the mole would be the transforming sections with the way the turrets extend from the ship and the way the shields open up, and especially the X-form of the main thrusters, the way that changes shape during landing and the VTOLs and all that thing. Buenas Adam Marauder. Dice que su parte favorita es la parte del medio donde hay esas transformaciones y ver cómo salen los láseres mineros así. Eran las transformaciones en general de la nave, que es lo que más le gusta del resultado que han obtenido, ¿no? El tema del landing y demás, ¿no? The interior is pretty cool. We've split it over 2 levels. You know, obviously you've got where all your components go. You know, you've got to be able to change things out. You've got to be able to easily access them. You need space for your fuel tanks, all that sort of stuff. And then you basically can lead through to the main cabin or the cockpit, so you and your co-pilot. Dice que han dividido el acceso de la mole en 2 escaleras. Una escalera que te llevaría directamente a la sección de componentes y otra que te llevaría a la sección de cabina, para así también tener espacio para el tema del fuel y demás. You can, you know, just hang out, do a bit of flying, do a bit of navigation, or you can then go downstairs to the 3rd sort of front mining position. You know, you enter into it and then it actually detaches through, you know, so you have a little airlock and then you're able to rotate and get better coverage. Dice que cuando te montas en la torreta, pues que como que se separa de lo que es, se desancla de lo que es el resto del cuerpo para que puedas mover la torreta como la estamos viendo aquí, la torreta minera, ¿no? Y que tiene como una esclusa, ¿no? Multi-crew mining ship we've got at the moment. You can have 3 players in it mining at the same time, while the pilot also moves it around looking for things to mine. Además dice que ahora mismo
podemos tener 3 personas minando. Además podemos tener el piloto que pilota la nave aparte, independiente de lo que es la gente que está minando, que podrá seguir minando, buscando por cosas por las que minar, ¿no? Pedazo de roca. O sea, esta nave no es pequeña, pedazo de roca. So it's very co-op focused compared to the Prospector, which is single player. So you can focus on a larger rock or a more dense rock that the Prospector can't normally mine with its single laser, or you can sweep a area for smaller resources at 3 times the speed of a Prospector. Claro, dice que puedes acceder a rocas que no podrías destruir con una sola Prospector. ¿Ok? Eso significa, pues entiendo que con varias Prospectors sí se podría, puede ser, vamos a ver. Y luego pues que dice que también tienes la opción simplemente de centrarte solo en una pequeña zona y acelerar mucho más el proceso con respecto a la Prospector. By having all 3 of the excavators just buzz an area. And then you all have the ability of tractoring that back into your ship. Going straight to flyable has made making the ship a lot faster than we usually used to, but it's been pretty good overall. Because we've been able to iterate on the different parts of the ship much faster, and it's come together very smoothly. Dice que han sacado la nave ya lista para volar y que bueno, que ese proceso, que no, pues de esta manera sacan la nave mucho antes de lo que están acostumbrados, pero que han sido capaces de probar y de ver que todo funciona con suavidad, que están contentos con el resultado y han sido capaces de hacer todos los procesos más rápido que de costumbre. Recordaros que cada vez tienen mejores herramientas para este tipo de cosas. The ARGO mold doesn't just bring with it another way to tackle the same ship-based mining experience that we've had since Alpha 3.2. It actually offered our developers the opportunity to expand upon the work already delivered, with the addition of both the Size 2 mining laser and the creation of 5 new mining laser heads for the existing Prospector. Claro, dice que la mole lo que añade es un componente a mayores para que los desarrolladores puedan aprovechar lo ya existente con el tema de la minería. Y pues son torretas mineras de tamaño 2 y también hay 5 cabezas mineras que se pueden intercambiar, que ya habéis visto en mis directos, ¿no? Que ahora mismo pues podéis pillar, por ejemplo, el Lesky, cabezas mineras incluso para la Prospector y tienen diferentes propiedades. Ya hablaremos de eso en una guía, porque ahora mismo sí que yo creo que hace falta una pequeña guía para la minería, que ya es otro puto rollo. Y bueno, decir que evidentemente la mole también pues tiene la posibilidad evidentemente de extraer el material, ¿no? Incluso comentaba el desarrollador que con esas torretas pues que puede extraer todo lo que es en una zona, ¿no? Lo que es el tema de, sin moverse, pues el tema de lo que hay alrededor rápidamente. The team here has been exploring a more complex and hopefully more rewarding ship mining experience. El equipo ha estado explorando una manera de minar más compleja y se espera que más, o sea, que es con mayor recompensa, ¿no? Para el jugador. On mining since the beginning, what is it now? It's more than a year ago. Has been an interesting experience. It started, I would say, very well, where we had about 3 months to deliver mining from zero to the deliverable we had, I think, in 3.2. We had a nice core team and a lot of dependency. Dice que el camino de la minería, del desarrollo de la minería, que ha sido interesante, que ha tenido como alrededor de 3 meses para entregar la minería al estado en el que estaba en la 3.2. Teams joined and they offered a lot of support and everyone was pretty much focused on getting that as good as possible. Dice que varios equipos se juntaron y que todo el mundo estaba centrado en hacer aportaciones y que todo saliera tan bien como fuese posible. Once we delivered the original, it was a bit hard to deliver anything because we were lacking resources. All the resources that we had in the initial release quarter got pulled on other systems. So delivering the stuff that we wanted for mining did not quite go as planned. Claro, dice que a la hora de hacer el proceso de desarrollo de la minería, de la profesión de minería, que tuvieron escasez de recursos porque tuvieron que trasladar esos recursos al tema de los planetas y de otras tecnologías que estaban desarrollando en Star Citizen en el Quarter 1 y que bueno, pues que ahí que tuvieron falta de recursos. No pudieron entregar las cosas a tiempo como deseaban, ¿no? Las cosas que querían entregar en ese momento. To kind of dance on the tightrope and focus on what we had resources for.
Ship mining in 3.7 is fairly engaging, but it lacks a bit of depth. There is only one ship, there is only one laser. While we have a variety of mineable rocks which have different properties, there's still only so much that the player can do. Some of the things we can make to... Claro, dice que de cara a la 3.7 la minería pues era algo que estaba ahí, ¿no? Pero que le faltaba mucha profundidad y habiendo diferentes tipos de rocas, pues que hay muchas posibilidades para que el jugador pueda aprovechar esas diferentes experiencias. To do ship mining better are adding more variety in player equipment. So adding a new set of lasers, so different types of lasers that can do different things. We can add different components to those lasers. We can maybe in the future also add new mining ships. So there's a lot of stuff we can. Claro, dice que para mejorar esa experiencia, esa variedad, enriquecer la minería, pues ahora podemos comprar diferentes componentes, que son las cabezas mineras que vemos aquí, y que incluso a esas cabezas mineras se le pueden poner diferentes componentes. Can still expand on. Y que en el futuro también habrá más naves mineras. Y pues seguir expandiendo esa profesión para poder seguir expandiendo esa profesión de minería, ¿no? Mining in 3.8 is a normal improvement that we wanted to do for quite a while. It's adding depth to the game. We will have 5 new mining lasers besides the existing prospector laser, each of them made by their own manufacturer, each of them with their own stats. La minería, la 3.8, añade esa profundidad de poder tener diferentes cabezas mineras, cada una de su propio fabricante, cada una con sus propios con sus propias características, con sus propias características para minar. It's up to the player to choose what best suits their situation. Claro, depende del jugador qué es lo que mejor encaja para su situación, ¿no? The new mining head lasers are size 1, but we're also providing a size 2 counterpart for the ARGO mold. They're going to replace the main laser, call it a weapon, that sits in the front of the mining arm, and they change the functionality of how the entire thing works. The mining arm stays the same because it doesn't bring any new stats in the mining operation. It just supports the mining head, so that will stay on the prospector exactly as it is. It's just the front of it that changes. Claro, está diciendo de que han añadido también ya los componentes de tamaño 2 para el tema de la mold, y que lo único que cambiará será la cabeza. Pues de momento no hay propósito para que cambie lo que es el brazo entero de la nave, y que cada uno pues tendrá diferentes estadísticas, cada cabeza. So we had 2 general principles when we thought about how we are going to make these new mining lasers. One of them is making mining quicker, more faster but riskier. The other one is making it slower but safer. Dice que tienen 2 principios básicos para la minería. El primero sería el tema de hacerlo rápido pero arriesgado, y el segundo lento pero seguro. So for 3.8 we made a lot of changes to the asteroids. We kind of had to rework all of them, rebalance them. As soon as the resistance of the rock kind of increases about 15-20%, you'll need a better laser head to be able to handle that. So we basically broadened the entire spectrum of rocks. The idea is we are adding more game. Claro, dice que han retrabajado las rocas, han cambiado las rocas para aprovechar estas nuevas características de los láseres, y que a partir de un 15-20% de resistencia que necesitaríamos otro tipo de láser minero, una más potente que viene de serie. Gameplay and more possibilities. We're adding more challenges for the players who really want to do a lot of mining, and that is their specialization. We just want to add a lot of depth for them so they have cool gameplay. Claro, lo que nos interesa, nuestro objetivo es, para aquellas personas que les interese la minería, tratar de añadir una buena cantidad de profundidad a la minería para que se diviertan, ¿no? Para que nos divirtamos, básicamente. So what did we learn this week? You know, I've been saying that at the end of every show, and since this is the last episode of 2019, we're going to go ahead and take a look back at what we learned this year in a lovely piece our editorial team put together called What Did We Learn This Year? Claro, dice que todos los insights dice qué es lo que hemos aprendido esta semana, pero en esta ocasión vamos a aprender qué es lo que hemos aprendido a lo largo de este año, porque ya está cansado de decir lo mismo de que hemos aprendido esta semana, y que el equipo pues ha hecho ahí un resumen de qué es lo que hemos hecho este año. Catchy. Buenas, Harlock.
This is gonna take a while, isn't it? Esto va a llevar un tiempo, ¿no es así? How many segments do we do this year? 120. 120. Justin, double time it, please. Dice que tenemos 120 segundos que le pongan el tiempo acelerado. Esto es cuando hicieron las reacciones químicas para pillar los sonidos. How much longer at this rate? 5 minutes. Ugh. Let's go quadruple time and skip a few, like the bartender ones. Vamos a ir 4 veces más rápido y quitar algunas. LOL. I'm pretty certain there was still a bartender update in there. Sorry. But with that, we bring ISC to a close for 2019. On behalf of the entire team here that works to bring you all these segments over the course of the year, I just want to say thank you for inviting us into your lives each week. It really is our privilege to share with you the work our developers pursue throughout the year. And we'll be back on January 23rd to do it all over again in 2020. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee. Happy holidays, and we'll see you next year. Básicamente dice que no sé, que le encanta el que lo invitemos, ¿no? Que los invitemos a participar cada semana, o sea, que los vemos cada semana y que todavía le quedaba por ahí algún bartender por poner, ¿no? Pero bueno, que disfruta mucho de poder enseñar el desarrollo y el progreso y las metas de los desarrolladores, ¿no? Cada semana durante todo el año, y que nos vamos a ver el año que viene y que disfrutemos de nuestras vacaciones navideñas. Thanks for watching. Thanks the for latest and greatest watching. from Star Citizen and Squadron 42. You can subscribe to our channel, or you can check out some of the other shows, and you can also head to our website at www. Pues chicos, parece que este es el último Insight del año y vamos a tratar de mirar cómo se participa en el concurso de Navidad, ¿te refieres? ¿O en el concurso mío? ¿En el de Navidad o en el mío? Aclárame eso, Dan Marauder, y mientras tanto voy a chequear aquí si tenemos algo sobre la mole. Pues tienes que poner admiración points para saber los puntos que tienes y admiración ticket para comprar una participación. Cada participación son 20 tickets y los vas ganando a medida que vayas viendo mis vídeos. Y todo gracias a la gente que dona y a los suscriptores. Y vamos a ver aquí si tenemos alguna información sobre la mole. Aunque no creo que haya salido nada todavía, pero bueno, hay que echar un vistazo. Y parece que todavía no tenemos información sobre la mole. En el momento que sepamos algo más, pues aquí estaré al pie del cañón para seguiros informando. Daros mil gracias por el apoyo que me dais siempre, que sois la rehostia, y nos iremos viendo a lo largo de estos días para hacer más directillos de la 3.8, que yo creo que la 3.8 está al caer, está ahí a la vuelta. Así que nada, chavales, me voy a cenar. ¡Hasta luego!